Vamos a seguir con la idea intuitiva del límite, ¿verdad? Os dije que la función seno de x partido por x no se portaba muy bien, ¿verdad? En el 0, porque no te daba un valor específico al ponerlo en la calculadora ni nada. Entonces lo que hacíamos era estudiar lo que pasaba por la derecha y por la izquierda y sorprendentemente vimos que nos aproximábamos a 1. Y entonces intenté introduciros la idea de qué pasa en el infinito. Lo que pasa en el infinito va a ser lo que pasa con números muy, muy grandes de x y lo que pasa con números muy, muy pequeños de x. Y empezamos a estudiar esta función, ¿verdad? Y os dije, ¿qué pasa cuando le pones un 10 a la sexta a 3x menos 1, x quinta más 2x, ¿verdad? Habéis copiado la función de ayer y entonces yo voy a coger la calculadora, la voy a poner aquí y os dije que qué pasaba cuando, ¿no? Ponías 3 por 10 a la 6 menos 1 y, ¿qué está escribiendo? Y ahí 10 a la 6 a la 5, ¿verdad? Más 2 por 10 a la 6, porque lo que me equivoqué fue en un paréntesis, entonces no funcionaba, ¿verdad? Lo calculamos y te da 2. Te da 2,999. ¿Cuántos 9 hay? 6 por 10 a la menos 24. Por eso os digo lo de la notación científica. ¿Eso qué significa? Significa que tenéis 0,23 ceros y luego te aparece el 2999. Son muchos ceros. ¿Lo veis? Esos ceros te indican que tienes un valor minúsculo. Y es decir, que te estás aproximando a 0, ¿verdad? ¿Lo veis? Si ponéis 10 a la 12, ya os digo que lo de los paréntesis es súper importante. Si ponéis 10 a la 12 tenéis que volver a poner un paréntesis, porque si no entiende que solo es el 1 lo que está elevado. Si ponéis ahí el 10 a la 12 y le pongo un paréntesis para que entienda que es a la 12, ¿no? Y cambio aquí también. Me da, a ver, un 3, ¿lo veis? Por 10 a la menos 48. Es decir, tenéis 0,47 ceros, 47 ceros y el 3, que es muy pequeño. Es mucho más pequeño porque tiene casi el doble de ceros que el anterior. O sea, yo creo que aquí nos aproximamos al valor 0. De hecho, no vamos a llegar nunca, porque como he dicho, es un límite. No llegas. No, nadie ha venido del infinito para contarnos. Es decir, tú pones valores y cada vez se te va a hacer más minúsculo, pero no llegas a tocar. Eso es la idea del infinito. Pues si hacéis lo mismo con 10 a la menos 6, ¿vale? Pero en vez de ponerle ahí si hacéis lo mismo con menos 10 elevado a 6, que es un número negativo, ¿no? No, perdón. No, espera. Para explicaros esto mejor lo voy a hacer así. Menos 10 a la 6 no es igual a menos 10 a la 6.
por las propiedades de las potencias y la jerarquía de las operaciones, ¿no? Lo primero que harías aquí sería la potencia, ¿no? ¿Qué es la potencia? Sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que es un número negativo, ¿verdad? Y ahora fijaros lo que es menos 10 a la 6. Menos 10 a la 6 es menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10, ¿no? Este y ese me da positivo. ¿Lo veis? Este y ese me da positivo. Y este y ese me da positivo. Todos son positivos. Entonces esto es un número positivo que te da 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual un número positivo no es igual a uno negativo. Y eso es porque la jerarquía de las operaciones te dice primero la potencia y luego lo que venga después. Y lo confundís mucho. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes 3x menos 1 partido por x quinta... Esperad, voy a quitar esto un momento, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Cuando tenéis 3x menos 1 partido de x quinta menos o más 2x, ¿no? Y lo queréis evaluar en x a la menos 10 a la 6, eso es igual a 3 por menos 10 a la 6, ¿no? Menos 1 partido de menos 1 a la 10 a la 6, todo ello a la 5, más 2 por menos 10 a la 6, que es un más invisible y un menos invisible, menos. ¿Vale? Este menos que se queda, y abajo te queda una potencia impar de un número negativo. Una potencia impar de un número negativo es negativa, ¿verdad? Y luego te queda menos 2 por 10 a la sexta. ¿Habéis visto? Porque estás jugando con números negativos. Hay que tener cuidado, ¿vale? Si ponéis eso aquí, en la calculadora, te queda menos... ¿era un cuadrado? No, no estaba el cuadrado, ¿no? ¿Qué era? ¿Menos 3x o menos 3x al cuadrado? Era menos. Ya no os acordáis. Nada. Eso es un 6. Aquí te quedaba menos, ¿vale? Y aquí te quedaba un 30. Con un 30. Y aquí te quedaba un menos. Y aquí te quedaba un 6. Lo calculo y me da 3 por 10 a la menos 24, ¿vale? No es lo mismo. Porque en el otro me quedaba, si lo veis, algo con 2,9999, que es un 3, pero vamos, no lo había redondeado, ¿no? Y ahora si lo hago con el 12, me queda que aquí voy a tener un 12, los signos van a ser igual. Y aquí voy a tener, en vez de un 30, voy a tener 5 por 12, ¿no? Que es un 60. Y aquí voy a tener un... Ese estaba solo, con lo cual voy a tener un 12. Me queda... Ahora sí que me queda lo mismo. 3 por 10 a la menos 48.
esta parte, ¿vale?, se va a escribir como que el límite, cuando x tiende a más infinito, porque le estás alimentando de números positivos muy, muy grandes, ¿vale?, de f de x es 0, ¿no? Son números enanos, enanos, enanos. Y aquí, cuando x tiende a menos infinito de f de x, lo que obtienes también es 0. ¿Sí? ¿Cómo pasa esto en la función? Eso lo que significa es que te da igual lo que haga la función por aquí, ¿vale? Camilo, no, te voy a quitar el móvil, tío. Entonces, ¿qué significa? Que tú la función haces varias cosas, no sabes lo que haces, ¿no? Pero lo que sí que sabes es que cuando te vas hacia allá, te vas haciendo chiquitito, chiquitito, chiquitito y vas hacia 0, ¿no? Y que cuando te vas hacia el otro lado, que haces las x enormes, 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 pues te pasa igual. ¿Lo veis? No lo tocas, pero vas por ahí. Eso es lo que significa el límite en el infinito. Ayer os di la definición de límite, ¿verdad? Sí. A ver, Talia, ¿qué estás haciendo? Luego me dirás que no entiendes, ¿verdad? Es que es inaceptable. Os gusta muchísimo quejaros y poner presión a los profesores de que no entendéis. ¿Y qué hacéis? Pues simplemente os dedicáis a hacer otras cosas, a hablar, a hacer risas y no sé qué. Por favor, ser conscientes de lo que hacéis con vuestra vida, que es vuestra responsabilidad. Os di la definición de límite y os daba radios. ¿Os acordáis? Decíamos que la distancia entre un punto y el límite era chiquitita. ¿Os acordáis de eso? Os decía, f de x está cerca al límite cuando los valores de la x estaban cercanos a otro valor, ¿no? Os intenté explicar que si tú estás aquí en el punto A, ¿no?, y te vas acercando a él, ¿os acordáis? Pues lo que ocurría con la función, ¿no?, es que también ella se acercaba al límite, ¿no? Que hiciera si el límite existía, porque habíamos visto que a veces el límite no existía, porque por la derecha era una cosa y por la izquierda era otra, ¿no? Entonces os voy a formalizar lo que significa ir por la derecha e ir por la izquierda. Para eso tenemos que volver a la definición de entorno que tanto aborrecisteis en primero de bachillerato. Cuando tú tienes que x menos a es menor que un radio, ¿no? Esto no es otra cosa que el entorno abierto centrado en A de radio delta, ¿vale? ¿Sí? Con lo cual, eso significaba que estabas en A y aquí tenías A más delta y aquí tenías A menos delta. Era así como lo entendíamos, ¿verdad? Si yo me aproximo a A por la izquierda, ¿verdad? Solo estoy considerando esta parte, ¿no? Y fijaros lo que les pasa a todos los numeritos que están aquí. Todos estos son más pequeñitos que A. ¿Lo veis? Entonces, si me aproximo a A por la izquierda, voy a poner el A este así para que no lo confundáis con la preposición. Tomo valores más pequeños que A.
pero no me puedo ir más allá del radio, de lo que me dice el radio, ¿verdad? Bueno, pues eso, en esta desigualdad, os aconsejo que la penséis de la siguiente manera. Una manera de resolverla será así. Para quitar ese valor absoluto, decías que esto era equivalente a poner un menos delta menor que x menos a menor que delta. ¿Vale? Se resolvían así. Dime. La definición que has escrito, el último A es A de no A de signo. ¿De delta? No, que no sabía si era de comillas o no. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando tienes el delta i y quieres quitar el valor absoluto, te da como dos cosas, una para un lado y otra para el otro. ¿Vale? ¿Qué haces ahora? Ahora pasas este a los dos lados de la inecuación y no te cambia. Y te queda que menos delta más a es menor que x menor que delta más a. ¿Vale? Esto o esto es lo que se pone en la definición de límite por la izquierda. Simplemente eso. Que te vas por la izquierda. Y cuando hagas la definición de límite por la derecha, cogerás la otra parte. ¿Entendido? Entonces os voy a dar la definición de límite por la izquierda. Por la izquierda. O sea que nos aproximamos por la izquierda. La definición de límite, ¿qué es? Poner las dos a la vez. Si las dos a la vez ocurren es porque existe el límite. Si los límites son diferentes es que el límite no existe. Existe el límite por la izquierda o no por la derecha o al revés. ¿Vale? Venga, vamos. Entonces, el límite cuando x tiende a A por la izquierda y se pone así. ¿Por qué se pone negativo en el A? Porque vas a los pequeños, ¿no? Eres más pequeño que A y para indicar que eres más pequeño que A, ¿no? Pones eso. Yo en algunos libros lo he visto así. El límite cuando x tiende a A y x es pequeño, más pequeño que A. Pero me parece mucho escribir, cuando podemos poner un signo menos, ¿no? De f de x es igual a L, ¿no? Sí y solamente sí, pues lo mismo. Hay un radio, ¿verdad? Tal que si x es menor que A, pero a su vez está en compresión con el radio inferior, ¿no? X está entre el valor A que le acota, ¿no? Y luego está con ese trocito que os he dicho de la inecuación. Estoy aquí. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis bien? Aquí. ¿Sí? Al estar ahí, tú eres un punto aquí. ¿Qué tienes por encima? A A. ¿Qué tienes por debajo? A menos el radio. ¿Vale? Sí, solamente sí, para esos valores de x, unos x en un sitio, ¿no? Lo que pasa es que f de x menos el límite es menor que epsilon. Y ahí no sé por dónde voy, si por la derecha o por la izquierda. De hecho, unos valores pueden irse por un lado del límite y los otros por el otro, no lo sabes. Entonces ahí sí que dejas el valor absoluto. Donde te interesa ver por dónde te aproximas es en el eje de las x. Y ahora, esto es el límite por la izquierda de A. Vale, y ahora vamos a ver el límite por la derecha.
Pues el límite por la derecha pues tiene una definición súper similar. La definición es que si tú coges... Ay, me he comido lo de existe un delta, perdón. Lo ponéis así. O lo ponéis por arriba. Existe un delta mayor que 0 tal que... Bueno, para todo epsilon mayor que 0 existe... Esto es existir un delta mayor que 0 tal que el número más pequeño que puedes tener en ese intervalo es A, ¿vale? X va a estar entre A y lo que te da el radio superior, ¿no? Y eso implica que tu función también está metida en un intervalito que te define por epsilon. Es decir, cuando tú estés estudiando el límite izquierdo, imaginaros que tenéis esta función. Tú tienes aquí A, ¿no? Cuando estés estudiando el límite izquierdo, en tu cabeza no va a existir nada aquí, ¿vale? Solo te tienes que fijar en el lado izquierdo y estudias la función en ese lado. Pues imagínate que la función es así, ¿no? Y si eres un hombrecito que va por aquí, al aproximarte, ¿no? Al aproximarte a ese valor, pues estás aquí, ¿no? Y este sería L1, el de la izquierda. O vamos a poner mejor L menos, diciendo estoy a la izquierda. Ahora, fijaros, cuando tienes el límite por la derecha, tú eres un hombrecillo que está ahí y te fijas en lo que hace la función, pero solamente por la derecha. Lo que no consideras es esto. ¿Vale? ¿Y dónde te vas a ir aproximando? Aquí, ¿no? Y ese va a ser L2. ¿Comprendido? Existe el límite cuando el L menos es igual que el L más, ¿no? Se dice que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L si estos coinciden con los laterales. Da igual por qué lado vayas, que el límite es el mismo. ¿Vale? Si uno de ellos falla, es decir, si el límite cuando x tiende a A por la izquierda es distinto de A por la derecha, entonces el límite no existe. ¿Vale? Otra cosa es que cuando el límite al que te aproximas se va a infinito, tampoco existe. Se supone que es infinito, pero decimos que no existe infinitamente. Es decir, el límite cuando f de x, cuando x tiende a s, es infinito, yo diré que no existe, pero es infinito. ¿Entendéis? Porque el infinito no existe en sí. Os voy a poner un ejemplo. Cuando tienes que está aquí A, ¿vale?
y tú haces esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el límite, cuando x tiende a por la izquierda de f de x, se va más infinito, ¿no? ¿Lo veis? Se hace enormemente grande la función. Y el límite, cuando x tiende a por la derecha de f de x, también es más infinito. Los dos límites, entre comillas, coinciden, ¿no? ¿Lo veis? Pero esto se dice que el límite no existe, porque el infinito no existe. ¿Entendéis? Aunque sepas el comportamiento de la función, que es que se hace grande y grande y grande, en los libros veréis que no existe. ¿Entendido? También podéis tener cosas así. Mirad. Que por aquí te vas así, abajo, yo qué sé, y aquí estás completamente definida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el límite no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintos, para empezar, ¿no? Pero el límite por la derecha sí que existe, pero el de la izquierda no. ¿Comprendido? Se pueden dar un montón de casos. Entonces, ¿cómo calculamos límites de una manera ya de ponernos a hacer cuentas, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es sustituir el valor del límite, es decir, de x igual a a en la función, a ver si obtienes algo, ¿vale? Entonces, mirad, límite por sustitución. El primer paso para el cálculo del límite es sustituir x igual a dentro de la función. Y ver qué pasa. Mirad, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, ¿quién va a ser? 4. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado no tiene ningún problema, ¿no? Te da 4. Pues ya está, ese es el límite. No tenéis que hacer tablita ni nada, pero vamos, podéis convenceros. Coged el 1,99999 y evalúalo al cuadrado. Ahí que te da. Coge el 2,1 y mira, coge el 2,00000001 y verás que vas a 4, ¿no? O sea que lo primero es meter el bicho dentro, a ver qué pasa. Si te da bien, ese es el límite. ¿Qué pasa? Que esto no funciona en la mayoría de los casos. Pero hay que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque te va a dar el tipo de indeterminación y el tipo de indeterminación te va a decir el proceso que tienes que seguir para calcularlo. Es decir, cuando tú metas el número y te dé una cosa como 0 partido por 0, ¿no? Eso no lo sabes resolver, excepto por el proceso que te voy a dar yo, que puede ser el L'Hopital o puede ser dividiendo arriba y abajo, yo te explicaré. Cada cosa que te salga, que no sabes lo que es, te doy 3 cosas para que calcules. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es meter el bicho dentro. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 2x, x cubo menos 3x menos 6, pues va a ser 1 al cuadrado menos 2 partido de 1 menos 3 menos 6. Y eso es menos 1. Y aquí te queda menos 8, que es igual a 1/8. Pues ya está, ese es el límite. ¿No?
¿Ha quedado claro? Esto es fácil, ¿no? Y es importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, límites, es sustituir dentro de la función. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ahora vamos a pasar a la sección 2. Con el cálculo de límites indeterminados. Y en particular vamos a definir a qué me refiero con indeterminación, ¿no? ¿Qué es una indeterminación? ¿Cómo la identifico? Es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Entonces, al sustituir en la función, el valor al que me aproximo, ¿vale? Puedo obtener indeterminaciones que cambian de valor dependiendo del ejercicio. Estas son. ¿Qué quiere decir que cambian de valor dependiendo del ejercicio? Tú si te encuentras 0 partido de 0, no te va a dar lo mismo en cada uno de los ejercicios, sino que al hacer alguna cuenta, en un ejercicio te puede dar un 1, en otro ejercicio te puede dar un -3, en otro ejercicio te puede dar infinito. O sea, son impredecibles en lo que te van a dar. No es como sustituir y que te dé tal. ¿Vale? ¿Y qué buscas entonces? Buscas lo siguiente. 0 partido de 0. Si obtienes 0 partido de 0 tienes un problema y se necesitan métodos para poder resolverlos, ¿vale? 1 elevado a infinito. Uy, muy mal también. Porque intuitivamente piensas que si tú multiplicas 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre te va a dar 1 infinitamente. Pues no. El 1 infinito, cuando te dé algo así, es que estás fastidiado. ¿Vale? Porque es una indeterminación, porque varía en diferentes problemas, ya lo verás. Esto lo vais a visualizar muy bien cuando vaya desmenuzando cada una de ellas y os diga cómo se calculan. ¿Vale? Otra, pues puede ser... A ver qué puede ser. Infinito partido de infinito. Claro, infinito partido de infinito. Las de infinito partido de infinito no son tan malas, porque yo tengo una tablita que se llama el orden de los infinitos, que te va a decir quién corre más y quién corre menos. Entonces, dependiendo de si lo que corre más arriba o lo que corre más abajo, vas a tener infinito o 0. Y lo vas a poder saber fácil. Pero os voy a dar la tabla de los infinitos, ¿eh? Por ejemplo, os dije, el logaritmo es una función muy lenta, es la tortuga de las funciones, ¿no? Si tú la comparas con x elevado a algo, la x elevado a algo siempre va a ir más deprisa, ¿vale? Con lo cual, si tú comparas x al cubo entre logaritmo de x, pues tú lo que tienes que es infinito, porque el x elevado a 3 corre tanto en el infinito que gana. ¿Vale? Sin embargo, si tienes logaritmo arriba y tienes el x al cubo abajo, lo que corre que te las pegas es x al cubo, pero es que está debajo. Y entonces tú estás como dividiendo un número muy pequeño entre otro muy grande y eso te da 0. Depende de quién esté arriba y abajo, pues tiendes a una cosa u otra.
y ya os diré también esto. Otra que tienes es infinito menos infinito, es decir, infinito de distinto signo, que también puede aparecer como menos infinito más infinito. Pero si tú tienes infinito más infinito y son del mismo signo, es como tener millones de dólares y que te den más millones de dólares. Pues eso es muchos millones de dólares y vas a tender a infinito, ¿no? Si tú tienes una deuda enorme, por ejemplo, tienes menos 10.000 euros, ¿no? Que es menos infinito, y vuelves a tener otra deuda enorme, pues estás endeudado muchísimo, muchísimo, es decir, te da menos infinito. Es decir, esto solo sirve cuando uno es de un signo y el otro es del otro. No sirve para los de igual. Y os pondré un teoremilla por ahí para que sepáis cómo se hace esto. A ver, ¿qué más? Que sí. Creo que es 0 por infinito. 0 por infinito, ¿por qué? Porque se nos transforma en 0 partido por 0. Si tú haces 0 por 1 partido... no, a ver cómo era esto. Bueno, no me acuerdo. El tema es que se transforma en lo que no te gusta. Y ya está. También una indeterminación. El 0 elevado a 0 es un problemón que te cagas. También, el 0 elevado a 0. Nosotros sabemos que cualquier bicho elevado a 0 da 1. Pues os he mentido toda mi vida. Porque no cualquier bicho. Porque si tú pones 0 elevado a 0, te da un problema. Así que era cualquier bicho menos el 0. Pero ahora ya, que somos mayores, os comento la verdad de las cosas. Esto es como con Santa Claus o con los Reyes Magos. A ti te dicen de pequeño que los Reyes Magos vienen todas las Navidades y tú te lo crees, ¿no? Bueno, pues ya cuando eres mayor te dicen que no son los Reyes Magos, que son los padres. Pues habéis llegado al hecho... O cuando los pillas, a los pobres. Bueno, pues 0 elevado a 0 no es 1. Que lo sepáis, no es 1. ¡Hala! Ya está. Os he dado las noticias. No, yo pensaba que sí. Pues no. Y ya está, ¿no? Hay más, hay otra más, pero no me acuerdo cuál es. Pero vamos, que si me la encuentro os digo esto no. ¿Vale? Y vamos a aprender, pues a ver cómo las calculamos. Y ya os digo, no es difícil, es aprenderse de la metodología en cada caso. Entonces, ahora que ya sabemos cuáles son los límites indeterminados, os voy a contar la definición de lo que son los límites a los que yo llamo infinitos. Decimos que una función f de x es un infinito si el límite cuando x tiende a infinito, y cuando pongo infinito puede ser o más o menos infinito, me da igual. Es decir, no lo especifico, es alguno de ellos y es para hacer esto un poco más corto, porque si no tendría que poner. Sí, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es tal. O el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es tal. ¿Vale? Entonces ya... ¿Sí? Como que se hacen demasiadas posibilidades. Entonces con el infinito neutro me aseguro que el positivo o el negativo pueden ocurrir. ¿Vale? Si el límite cuando x tiende a infinito es infinito. Es decir, que cuando te aproximas al infinito en el eje de las x, ya sea por la derecha o por la izquierda, te aproximas al infinito en el eje de las y. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Eso es un infinito. Y un infinitésimo es que cuando te acercas al 0, te da 0. Son importantes porque son como los casos que consideramos así especiales, ¿vale? Y para estos dos existen tablas de decidir quién corre más a 0 o quién corre más a infinito, ¿sí? Que las podemos utilizar en los ejercicios. Bueno, la de los infinitésimos lo vamos a ver de muchas maneras, pero lo de los infinitos no vamos a ver de tantas. Decimos que una función
es un infinitésimo si el límite, cuando x tiende a 0, de f de x, pues te da 0. ¿Vale? Ojo, que lo de los infinitos por 0, pues ahí puede ocurrir que una función sea un infinitésimo por la derecha y no lo sea por la izquierda. ¿Vale? Pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar de eso ahora. Ya cuando venga una en especial, pues os lo mencionaré, pero no es importante. Entonces, vamos a hablar del orden de los infinitos. Orden de los infinitos. ¿Quién corre más a infinito? Es decir, ¿quién va más deprisa a infinito? Esa es la cuestión. Es una carrera de funciones y vamos a ver quién corre más. Entonces, la que no corre nada, ya os lo he dicho, es el logaritmo. Pero es que además es el logaritmo en base a de x. Y ya puedes tener un exponente aquí, que un exponente aquí que te corre fatal. Da igual a lo que lo eleves, ¿vale? Entonces, digamos, lo escribo así, pero cualquier cosa que tenga el logaritmo involucrado es una tortuga. Para decir que corre más, se utiliza este símbolo que significa no grande, súper más grande. No es el mayor, es como el super mayor, es el héroe de los mayores. ¿Vale? Quiere decir que corre más, ¿sí? Después vienen todas las potencias de x. Es decir, x a la 1 medio, que es la raíz cuadrada de x elevada a 2 tercios. ¿Vale? También vas a tener, pues, x elevado a la 100, x elevado a 50. Cualquiera que pongas ahí te corre más que el logaritmo, ¿vale? Pero las potencias no son tan buenas como vosotros creéis. Hay otras que corren más. Y las que corren más que las potencias son las exponenciales, como el coronavirus. Corre que te las pelas. O sea, corre tanto, corre, que si se contagia uno, al día siguiente puede haber miles de personas contagiadas. ¿Vale? Pues eso es el exponencial. Y hay más. Qué divertido. La que corre más de todas, es ya como la corredora nacional, x elevado a x. ¿Por qué no? No la habéis visto nunca, ¿no? Pero existe. ¿Vale? Es como la mezcla de una función exponencial, ¿no?, con una función polinómica. Es la corredora nacional de todos. ¿Qué pasa? Si tú tienes, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más x partido por el logaritmo de x en base 10, yo ya os digo que esto es infinito. ¿Por qué? Porque este es muy pequeño, se obvia. ¿Y qué cuenta? La potencia de arriba. ¿Vale? Mañana seguimos.